Hola, buenas tardes a todos y a todas. Espero que me estén escuchando bien. Bueno, yo hoy tengo el honor de presentar a la doctora Joana Caterina Faliero. Hoy tenemos una de las conferencias de esta primera parte del 2025, la segunda que estamos teniendo, y es Ex Libris, la epopeya jurídica de repensar al mercado como el dueño del derecho del consumidor. Voy a hacer un pequeño resumen del currículum de la doctora Joana Caterina Faliero. Es doctora en Derecho en Protección de Datos Personales en el área de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la UBA, especialista en Derecho Informático de la UBA, directora del programa de actualización en abogacía de datos, data governance, data compliance, data ethics, data analytics, algoritmo, infosec, ciberseguridad y discovery de la Facultad de Derecho de la UBA, del curso independiente de posgrado, en actualización de data privacy, data protection, data governance, compliance, infosec y cibersec. Anonimato, perfilamiento de identidad y evidencia digital de la Facultad de Derecho de la UBA, es directora del Estudio Faliero, es consultora internacional, asesora y representante legal especializada para Argentina, Latam, Caribe y la Unión Europea en Derecho Informático, directora de los posgrados de ciberconflictos, ciberincidentes y ciberinteligencia, ciberdelitos hacking, y aspectos legales de la evidencia digital, derecho informático avanzado, RegTech y FinTech, derecho informático avanzado en LegalTech, IA y algoritmo de la Facultad de Derecho de la UP, de la Universidad de Palermo. Es profesora titular de la materia régimen legal de datos, de la especialización en criptografía y seguridad teleinformática y la maestría en ciberdefensa de la UNDEF, integrante del comité académico del Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, de la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas, profesora titular del Derecho del Ciberespacio y Derecho Internacional en el Ciberespacio 1 y 2, es autora de 8 libros, entre ellos La protección de datos personales, tercera edición, El derecho al anonimato, la Infosecurity, seguridad informática, ciberseguridad, hacking, que la edición fue el año 2023, es disertante nacional e internacional, entre otros. Te doy la bienvenida, Joy, gracias. Muchísimas gracias, Sonia, como siempre, por tan generosa presentación y por el espacio. Muchísimas gracias también a actividades académicas del CPACF, justamente por esta convocatoria, por seguir con estas charlas que tanto interesan, en particular por las temáticas que vamos debatiendo, y una de estas preocupaciones que, claro está, tanto Sonia como yo compartimos por trabajar, ¿no?, en disciplinas de carácter protectorio, está justamente, ¿no?, el objeto específico en relación a las mismas. Así que bueno, vamos a trabajar sobre ello en la charla del día de la fecha, así que bueno, sin más, arranco entonces. Entonces, bueno, primero en relación justamente a lo que veníamos charlando y Sonia venía presentando, específicamente en el día de hoy vamos a tener esta charla sobre Ex Libris en lo que respecta, ¿no?, a la epopeya jurídica de repensar al tema justamente del derecho del consumidor, que no es algo menor, como el dueño, ¿sí? O sea, el derecho del consumidor pensado desde la perspectiva del mercado como dueño del derecho del consumidor, y encontrar de alguna forma, y decirles, trabajar en la reflexión respecto del origen y por qué nosotros necesitamos el derecho del consumidor como un mecanismo morigerador, no regulador del mercado, pero sino morigerador de las malas prácticas en el mercado. Y esto es para entender justamente, ¿no?, las bases de por qué y recordar la importancia del derecho de consumo. Entonces, aquí nosotros planteamos, ¿no?, y por ello ahora voy a explicar por qué menciona esta cuestión, ¿no?, de ex libris, y por qué prácticamente, ¿no?, en el común denominador de las charlas que compartiremos en este semestre, la idea era evocar algunas cuestiones que pueden servir para graficar determinados tipos de problemáticas, entre ellas esta epopeya jurídica que enfrentamos de buscarle cabida al derecho del consumidor en relación a ello. Entonces, refiero esta locución
de carácter latino, que seguramente todos aquí conocen, que era de entre los libros, ex libris, que era algo que solía escribirse habitualmente en el libro seguido, ¿no?, del nombre del propietario. Y esto para indicar que un determinado ejemplar era de los libros de tal, ¿no? Y creo, y me lleva a esta reflexión, que en épocas de desregulación del mercado, cabe preguntarnos esto que venía adelantándoles: ¿qué rol, qué función, qué posición ocupa en la actualidad justamente el derecho del consumidor? Que no es algo menor, es una disciplina claramente protectoria, necesaria, pero tenemos que obviamente ver dónde situarlas en una época de desregulación del mercado, ¿no? Esa función, esa posición, si se mantiene en cuanto a su jerarquía. Y entonces aquí es la pregunta y el grafismo que quería evocarles, que es si el derecho del consumidor tiene cabida en la biblioteca del mercado, si el mercado será de aquí en adelante su propietario, si lo hará suyo y si tendrá la misma importancia, la misma relevancia desde siempre. Nosotros en términos generales señalamos obviamente el derecho del consumidor como obviamente esa disciplina protectoria que se encarga de velar por los intereses en el caso de las personas que adquieren, utilizan, disfrutan, gozan de productos y servicios como destinatarios finales. ¿Se acuerdan que nosotros hemos atravesado también una fuerte discusión académica en relación a justamente el consumo, el destino final, lo cual dota al acto, ¿no?, de consumo de esas características y te otorga la calidad subjetiva de ser consumidor o ser usuario? ¿Y qué es lo que persiguen estas normas? En términos generales sabemos que estas normas son protectorias, vuelvo a repetirles, son tuitivas, buscan garantizar los derechos de los consumidores, de los usuarios frente, y está claro que aquí estamos frente a una situación de orden asimétrico, por eso evocaba las disciplinas que tanto la doctora Barrientos como yo seguimos a nivel especializado, que son disciplinas en las cuales prima naturalmente la asimetría, una asimetría que se planta desde lo estructural, desde lo informativo, desde lo económico, tiene muchas facetas y claramente muchas características y un impacto muy profundo y absolutamente variable y evolutivo a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que persiguen este conjunto de normas? Bueno, garantizarle los derechos a los consumidores y a los usuarios frente a los proveedores, calidad subjetiva que también distingue la norma, y lo que busca es, en definitiva, un equilibrio en la relación, y aquí se mete, ¿no?, justamente esa palabra, relación de consumo, un concepto que nosotros manejamos y que trasciende el mero concepto de contrato. Es decir, cuando nosotros protegemos en materia consumeril, protegemos en el marco y en el ámbito de la regulación de las relaciones de consumo, que son las relaciones jurídicas que se establecen entre proveedores y consumidores y usuarios, pero esto no requiere como condición sine qua non la existencia de un contrato, pues sabemos que hay otras categorías subjetivas que merecen protección. Y por el otro lado, obviamente, el derecho del consumidor protege naturalmente a este sujeto que nosotros siempre hablamos, ¿no?, de la debilidad de los consumidores, de los usuarios, a los consumidores y usuarios, que son aquellas personas con estas cualidades que ya habíamos obviamente repasado. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que persigue el derecho del consumidor? Y aquí empezamos a verle justamente su función y naturalmente su articulación con el mercado, porque no son finalidades que podemos disociar de los objetivos de la regulación del mercado. En particular, los principales objetivos del derecho del consumidor son la garantía de la igualdad y de la equidad frente a estas situaciones en las cuales se pueden engendrar, ya veníamos hablando de la asimetría muchas veces obviamente deriva en cuestiones de orden discriminatorio o abusivo, naturalmente de quienes se detentan posiciones de carácter dominante. Y entonces aquí estamos hablando de una regulación no intervencionista. Esto no se trata de asignarle a alguien algo concreto, sino por el contrario, establecer un marco de condiciones para que verdaderamente esa competencia en el mercado sea en verdaderas condiciones de igualdad y equidad.
lo cual, claro está, sirve para beneficiar al mercado, porque está claro que nadie podría beneficiarse de un mercado en el cual la inequidad y la desigualdad y la discriminación es justamente la fuente y la base de la competencia. Por otra parte, también hay valores supremos que no podemos perder de vista y que justamente aquí, ¿por qué se hacen necesarios e inmanentes en el ámbito del mercado? Porque estos bienes son superiores, son bienes de orden personalísimo en el ámbito de las relaciones de consumo. También encontramos en juego esta tipología de bienes y son bienes, claro está, que tienen que primar respecto del interés protectorio, tienen que ir por encima justamente de los intereses de orden lucrativo. Y este es el caso natural que nosotros tenemos en lo que respecta a la protección de la salud y la seguridad de los consumidores y usuarios. Por otra parte, también otra de las cuestiones que naturalmente nutre al mercado en lo que respecta a su buen funcionamiento es naturalmente el flujo de información. Es decir, el hecho de tener de manera uniforme, horizontalizada, el acceso a la información, en definitiva, lo que nosotros conocemos como transparencia informativa, también permite en el mercado la mejora en la toma de decisiones. O sea, en términos generales, los mercados que son opacos, naturalmente, son distorsionados por consecuencia de esa opacidad. Entonces, en términos generales, en lo que respecta a la información y a la educación en el consumo, brindarle a los consumidores las herramientas claras para que estos se informen de manera veraz respecto de los productos y servicios, así como sus derechos, naturalmente es absolutamente no una cuestión absolutamente básica, ¿no? Y entre otras cuestiones, facilitarle a los consumidores y usuarios, y esto es, en definitiva, el objetivo que tiene el mercado de purgarse de aquellas malas prácticas. El facilitarle a los consumidores y usuarios el acceso a la resolución de sus controversias, de sus conflictos, en definitiva, sirve para erradicar del mercado esa distorsión provocada por las malas prácticas. La competencia no puede basarse justamente, como decirles, en las reglas de la selva, en pensar que la competencia simplemente sería basada en quién abusa más de su posición dominante o quién ejerce, por ejemplo, las mayores y más profundas prácticas de carácter abusivo. Por lo tanto, facilitar la resolución del acceso justamente para la plena justiciabilidad de las causas, para la justiciabilidad de aquellas cuestiones que obviamente afectan a los consumidores y usuarios, sobre todo teniendo en cuenta una cuestión que les diría es elemental. En el caso de los consumidores y usuarios, y aquí viene justamente algo que ya hemos charlado muchas veces y lo hemos mencionado y traído a colación en varias de las oportunidades que hemos compartido charlas aquí, que es el tema del análisis económico del derecho. Tenemos el fuerte problema en que las problemáticas del mercado en las cuales los consumidores y usuarios se ven afectados muchas veces no son traídas a la justicia, y esto como letrados y naturalmente matriculados de esta casa lo vemos en la defensa muchas veces que nosotros llevamos adelante, de que está claro que el acceso, obviamente, a la justicia respecto de los consumidores y usuarios muchas veces representa tanto costo desde la perspectiva de lo monetario, desde lo temporal, desde lo sustancial, un costo muy elevado y que no se pondera frente justamente a los bienes jurídicos lesionados. Y es así donde tenemos muchas veces este evento en el cual la plena justiciabilidad de aquellas cosas que verdaderamente involucran y preocupan a los consumidores y usuarios no se terminan solucionando, los consumidores terminan resistiendo pasivamente sus daños porque, claro está, el acceso a la justicia es un privilegio que pocos pueden efectivamente darse para encontrar solución a estos daños. Entonces, pasamos a un par de preguntas que naturalmente son, preguntas simples y complejas al mismo tiempo, porque responden a este norte que queremos resolver del porqué del derecho del consumidor para el mercado y por qué el derecho del consumidor tiene que formar parte de esa biblioteca del mercado. La primera pregunta es, ¿quiénes considera nuestra ley respecto de esa categoría subjetiva, los consumidores, los usuarios? Desde una perspectiva de orden subjetivo, está claro que nosotros tenemos delimitado a nivel normativo
nuestra ley 24240, quienes son obviamente consumidores y usuarios. Y ha sido un concepto que no ha estado exento naturalmente de controversia, sobre todo con la inclusión de aquellas situaciones que ahora nosotros con claridad entendemos por incluidas en ese concepto y fundamental de la relación de consumo. Estoy hablando de los consumidores, en el caso no contratantes, y lo mismo que también nosotros denominamos y tomamos de la doctrina anglosajona de lo que es la figura del bystander o del consumidor expuesto, el consumidor expuesto a prácticas que tengan que ver con las cuestiones consumeriles, ¿no? Entonces es muy importante entender que para regular de manera adecuada los derechos de los usuarios y de los consumidores es menester tener una definición muy, muy adecuada respecto de qué incluimos nosotros en esa categoría subjetiva de consumidores y usuarios. Y entender que es a ellos, a los consumidores y usuarios a los que tenemos que proteger, porque son nada más ni nada menos los consumidores y usuarios los que con sus votos en dinero forman ese juego libre de la oferta y la demanda dentro del mercado. Por lo tanto, tenemos que protegerlos porque son aquellos que guían esas votaciones y ese ensayo permanente democrático que es el acceso a los productos y servicios de consumo. Entonces, ahí ya tenemos un primer porqué. Los sujetos de los cuales nosotros dependemos para ese juego justamente liberal del cual hablamos y del cual se sostiene el mercado, son los sujetos que guían sus votaciones de manera dineraria en sus elecciones, ya sea no onerosas, pero en el caso sí, por ejemplo, en el caso de especie, como bien sucede en el ámbito, como hemos charlado en tantas otras ocasiones anteriores, ¿se acuerdan la diferencia entre la onerosidad dineraria y la onerosidad en especie? Y los consumidores de productos y servicios digitales que hoy en día asisten justamente con esa elección de consumo y que proveen sus datos, metadatos, subproductos de procesamiento justamente, ¿no? A cambio de un determinado producto o servicio determinado. Entonces, en términos generales, el mercado, ese libre juego de la oferta y la demanda, ocurre con estas categorías subjetivas. Y acá nos metemos en algo un poco más profundo y justamente más complejo, porque también hay que notar que en esta categoría subjetiva no todas las cuestiones están resueltas. Y aquí entramos dentro de lo que es el estudio del fenómeno de la hipervulnerabilidad o de lo que en la actualidad denominamos situación de especial vulnerabilidad o alguna situación de particular vulnerabilidad. Lo que no es menor porque volvemos a foja cero. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos de la justicia y la equidad en el mercado? Está claro que tenemos que atender al fenómeno de la hipervulnerabilidad porque si no hay verdadera igualdad, no tenemos verdadera igualdad en las condiciones de acceso al mercado, naturalmente las elecciones, en el caso de la autonomía de la voluntad de los consumidores y usuarios, se va a ver viciada. Y esto es muy importante porque de vuelta los consumidores y usuarios son los que votan en el mercado. Por lo tanto, necesitamos que voten de manera libre y verdaderamente autónoma. Si se encuentra condicionada por situaciones estructurales, naturalmente esas elecciones van a estar sesgadas, desviadas, deformadas o manipuladas. Entonces, el abordaje de la hipervulnerabilidad no es solo una cuestión de orden personalísimo, no es solamente una cuestión piadosa respecto de las condiciones subjetivas que generan múltiples vulnerabilidades acumuladas en una misma categoría subjetiva, sino que son correcciones también de fallas de orden estructurales, en base a las cuales la competencia en el mercado también se vería deformada. ¿Se acuerdan ustedes que cuando nosotros, y aquí llevo a la prehistoria de lo que hemos estudiado todos los aquí presentes, seguramente ustedes recuerdan esta figura que vino naturalmente a modificar y a incorporarse en la codificación velezana reformada del 68, que era la lesión enorme, la lesión objetiva-subjetiva. Y aquí estamos de vuelta en una de esas manifestaciones. ¿Por qué? Porque cuando hay una explotación en materia de condiciones de hipervulnerabilidad,
se buscan ganancias exorbitantes justamente con el conocimiento de una causa subjetiva especial que afecta a ese sujeto consumidor usuario en particular. Y estas condiciones de hipervulnerabilidad son, a ver, de las más variadas. Estamos hablando de consumidores que naturalmente se les reconoce, ya sean vulnerabilidades a modo, como decirles, de capas de cebolla, como siempre he señalado, el consumidor electrónico, tenemos por un lado al sujeto consumidor estándar y por el otro lado al titular del dato. En el caso de los productos y servicios que tienen que ver con la salud, tenemos al paciente por un lado y al consumidor justamente por el otro. Pero en términos de estructura, es totalmente, como decirles, necesario regular estas cuestiones porque tenemos que generarle la validez estructural preexistente a esos electores, a esos consumidores y usuarios que votan en situaciones de particular desventaja. Una vez superada la desventaja, van a estar obviamente nivelados con todos los demás consumidores en cuanto a la protección equilibrada, relacional que merecen, ¿no? Porque si no, no habría igualdad entre las partes, y de vuelta tenemos controvertidos uno de estos elementos, y hasta podríamos decir ficciones jurídicas, que tanto necesitamos en el mercado. La hipervulnerabilidad, simplemente como decirles como conclusión, la hipervulnerabilidad es una verdadera distorsión del mercado. Es decir, esa debilidad genérica que nosotros atribuimos a los consumidores puede verse justamente agravada por otras razones de vulnerabilidad. Y la hipervulnerabilidad lo que genera es una distorsión en el mercado. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar con ella para evitar que se vean afectadas las capacidades selectivas de los consumidores para que estos puedan ejercer con plenitud sus derechos como consumidores y que puedan orientar sus decisiones de manera verdaderamente libres, ¿no? Y pasamos a otra cuestión, ¿no? O sea, el mercado también consigue una suerte de regulación a través de determinadas normativas. Y en el caso de lo que tiene que ver con la ley 24240, pasamos al tema de la integración normativa de nuestra ley 24240, lo que no es menor porque accede a diferentes campos regulatorios que se suman, que se integran, y que naturalmente tienen un impacto respecto de cómo se hacen las cosas en el mercado. Vayamos en relación a nuestra integración normativa tal como está en la ley. Bueno, ¿qué es lo que dispone nuestro artículo 3 de nuestra ley 24240? En particular, integra, y nosotros tenemos allí una suerte de triángulo equilátero, en el cual estas normas, el juego, la articulación normativa, lo que hace es proteger de manera directa y de manera indirecta al mismo sujeto, ¿no? A los consumidores, usuarios y demás. Entonces, ¿cuál es ese tríptico? ¿Cuál es ese juego armónico entre tres normas que logran de algún modo el mismo objetivo desde diferentes flancos, desde diferentes orientaciones? La primera y la fundamental está claro que es la Ley de Defensa del Consumidor, que es nuestro vértice absolutamente derivado del mandato del artículo 42 de la Constitución Nacional, y en función de ello tenemos otras dos normas que no son absolutamente menores, son menos relevantes porque también tienen que ver con proveerle al mercado las condiciones operativas para que el mismo funcione en condiciones de justicia. ¿Y cuáles son estas normas? Bueno, por un lado tenemos la de la lealtad comercial y por otra parte, nada que no sea menor justamente en relación a las estructuras del mercado y lo que es el tema de barreras de entrada y lo que es la distorsión de la competencia y lo que se conoce como abuso de posición dominante, que es el tema de la Ley de Defensa de la Competencia. Es un tríptico de normas. Ahora, la interpretación de esa integración normativa tiene que ser de matiz abierto, de matiz amplio. ¿Por qué? Porque al mercado confluyen no solamente consumidores y usuarios en esas condiciones naturales que prevé la 24240, sino, como veníamos charlando antes, tal vez con dobles, triples vulnerabilidades o la confluencia, la concertación de varios ecosistemas normativos de manera simultánea.
Y esto no es menor porque en esta integración de orden normativo tenemos que establecer la compatibilidad interpretativa de estas leyes de carácter general con leyes de carácter específico. Y bueno, ¿cuáles son esas leyes? Por ejemplo, encontramos la Ley de Derechos del Paciente, encontramos la Ley de Protección de Datos Personales y así podríamos seguir. La complementariedad de este plexo protectorio lo que hace es enriquecer la protección de los consumidores y usuarios para garantizar, naturalmente, mayor autonomía y mayor libertad en el mercado. Esto es para que no existan otras condiciones de distorsión. Y es así como la ley 24240 establece, y ahí vamos a un principio que es elemental manadero de nuestras pautas interpretativas en todo lo consumeril, que son las múltiples caras que tiene el principio indubio pro consumidor en toda la ley. No tenemos un solo indubio pro consumidor. Esa interpretación más favorable para lo que es una regeneración del favor de vitoris dentro de la regulación consumeril, como principio protectorio de esa regulación consumeril, es una verdadera presunción legal general a favor de los consumidores que tiene que trabajarse a nivel interpretativo de la manera más flexible, más dócil, más dinámica, más expansiva, porque es lo que sirve naturalmente para evitar esas distorsiones en el mercado. Esto es, para que en función de la simetría que existe en el mercado, no exista quienes, trabajando y apoyándose y amparándose en la simetría, obtengan beneficios que naturalmente, si compitieran en situación de justicia y equidad, no obtendrían naturalmente. Esa condición más beneficiosa para el consumidor puede operar de diversas maneras, lo sabemos en relación a la ley más favorable, al plazo más favorable, a la obligación menos gravosa, al plazo de prescripción más amplio para mantener la vigencia del derecho del consumidor, del usuario. Entonces, está claro que el mercado también necesita de esa interpretación que nos brinda el principio indubio pro consumidor. Y por otra parte, también es necesario, y acá pasamos a la otra vereda, porque no nos olvidemos que, bueno, hasta ahora nos ocupamos de la categoría subjetiva, que son los consumidores, los usuarios, por un lado, y su vulnerabilidad, pero claramente la interpretación también subjetiva de quién es proveedor no es algo menor para incluir en él a quienes tienen que acogerse a este tipo de regulación. Y esto tiene que ver con también la consolidación en el ámbito de lo que es la protección de los consumidores y usuarios, también de tantos otros principios jurídicos que les diría son principios jurídicos de sentido común a estas alturas y que tienen que ver con un montón de cuestiones, entre ellas la teoría de los propios actos. El mercado no puede verse distorsionado por gente que justamente no sigue la teoría de los propios actos. Y me estoy refiriendo a un montón de situaciones modernas en las cuales muchas veces quienes detentan la clarísima y ostensible calidad de proveedores, a veces no reconocen tal calidad, como es el caso muchas veces de los intermediarios comerciales de Internet. Tenemos situaciones en las cuales hay gente que cree que puede asignarse a sí misma sus propias reglas para sostener su irresponsabilidad. Desde los primeros momentos, la ley 24240 fue muy clara. Más allá, obviamente, de las modificaciones ulteriores y la versión más protectoria que tenemos en la actualidad, esa noción de proveedor se caracteriza por la profesionalidad. Y de vuelta, nosotros hoy en día tenemos muchas manifestaciones de roles en los cuales, más allá de la habitualidad, más allá del carácter, ya sea público o privado, tenemos sujetos ofreciendo productos y servicios destinados o dirigidos a consumidores o usuarios potenciales indeterminados. Y por lo tanto, todo aquel que realiza una actividad lucrativa, además por la teoría de los propios actos, pasamos al riesgo-provecho.
lucran con esa actividad. Y de vuelta volvemos al debate sobre el lucro, y el lucro puede ser ya sea en dinero o en especie. Por lo tanto, creo que también otra de las maneras de transparentar la existencia del mercado es volver también a entender y a comprender que el carácter de proveedor lo designa la norma también con un objetivo protectorio. Y es para que quienes, estando en la situación de proveedores, no se deslinden de ese rol para procurarse de alguna manera su irresponsabilidad en el mercado. Porque no se puede entender de algún modo exenta la actividad de riesgo. Y esto lo tenemos, vuelvo a la intermediación. La intermediación comercial en Internet es una actividad altamente lucrativa. Por otra parte, es una actividad que engendra muchísimos riesgos. No podemos seguir sosteniendo esta cuestión de meterse en el mercado y no responsabilizarse de las consecuencias de la actividad que uno introduce en él. Por lo tanto, todas estas cuestiones que vamos mencionando son factores de buffer y de equilibrio dentro del mercado. Y acá hay algo bastante interesante en relación justamente a la categoría de proveedor, porque frente a este fenómeno, ¿no?, que uno asiste de la liberalización y en el caso de la desregulación de las profesiones del mercado, y acá naturalmente evoco a esta cuestión que hoy en día también convoca a la preocupación y a la reflexión en torno a mismo el rol de nuestra matriculación. Esto hoy en día se está debatiendo, el colegio se ha expedido al respecto. Nosotros tenemos que en nuestra regulación a nivel consumeril, la única exclusión en el caso, ¿no?, específica, se enunciaba respecto de las profesiones, o sea, los profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por los colegios profesionales. Y acá la pregunta en relación a ello, cuando les digo, bueno, a ver, la protección de los consumidores y usuarios, ¿no?, frente a esta cuestión de la liberalización de las profesiones. La gran pregunta es, bueno, hasta ahora, ¿sí?, todas las profesiones, más allá de esta cuestión de la responsabilidad que se separaría de lo que es la ley 24.240, y en el caso la responsabilidad por la profesión sería de carácter subjetivo, y en el caso aquella que tuviera que ver con las cuestiones de orden publicitario serían de orden objetivo y pasarían a estar obviamente bajo el amparo y la regulación de la 24.240. Acá, por lo menos, yo también me planteo la pregunta, ¿pasarían a estar todas las profesiones bajo la regulación consumeril frente a la desregulación? Es decir, una vez que nosotros perdamos la cuestión justamente, ¿no?, de la matriculación, ¿estaría alguna relación entre la pérdida del estatus de tipo de responsabilidad aplicable a la actividad? Bueno, es una gran pregunta, porque desde la perspectiva profesional está claro que nosotros, en lo que respecta, ¿no?, a las cuestiones de orden subjetivo, tenemos relaciones con nuestros clientes que son de adhesión científica, pero sin perjuicio de ello, respecto de los profesionales liberales, el parámetro jurídico mayoritario y la postura doctrinal mayoritaria ha sido esta. Entonces, creo que también estamos, ¿no?, en un momento en el cual debemos reflexionar profundamente, bueno, ¿cuál ha sido siempre, ¿no?, la utilidad en el caso, ¿no?, de nuestras profesiones de la matriculación? Y una utilidad profunda. Nosotros lo sabemos en lo que respecta a la solidez a nivel institucional, la comprobación de antecedentes, entre otras cuestiones. Y acá es un desafío profundo respecto del mercado, porque de vuelta, frente a esta cuestión de liberalizar de manera compleja, surge el gran interrogante. ¿Acaso cualquiera va a poder meterse en el mercado a competir sin verificación, sin algunos tipos de seguridades jurídicas que nosotros obtenemos naturalmente a través de la función que se ejerce con la colegiatura? Bueno, esta es una gran pregunta, porque el mercado hasta el momento se ha servido de esa seguridad jurídica.
Por lo tanto, tampoco la competencia se beneficia con la pérdida de seguridad jurídica. Ese es el otro tema que tenemos que abordar y creo que merece, como decirles, una defensa profunda, porque está claro que puede estar obviamente en jaque con este tipo de cuestiones, sobre todo que no hay estas, como decirles, estas cuestiones desde el punto de vista regulatorio resueltas, es decir, estamos tal vez dirigiéndonos hacia un lado, pero sin haber previamente contextualizado qué otros cambios o qué otras situaciones podrían llegar a emerger como consecuencia de ciertos cambios y cuál sería el verdadero y genuino y profundo impacto en el mercado que ocasionarían las mismas. Así que bueno, ¿cómo pasamos a otro punto? La oferta. O sea, naturalmente, cuando hablamos de la cuestión de la conformación del mercado, hablamos del libre juego de la oferta y la demanda. Y acá la pregunta está en, bueno, ¿cómo tenemos que realizar la oferta a esos consumidores y usuarios y qué condiciones debe tener la misma? Es decir, para que nosotros verdaderamente podamos votar, podamos elegir, consentir tanto, ¿no?, en lo objetivo como en lo subjetivo, es decir, que tengamos ganas de vincularnos contractualmente, tenemos obviamente que aceptar la oferta. Ahora, una de las situaciones más típicamente y profundamente conflictivas en el ámbito consumeril es el modo en el cual los proveedores realizan la oferta de sus productos y servicios. Ofertas que muchas veces están plagadas de prácticas abusivas. Hemos compartido un montón de encuentros en los cuales hemos mencionado prácticas, también hemos mencionado, no nos hemos perdido, ¿no?, de cláusulas abusivas. Hay muchas ofertas con información sesgada, con información incompleta, ofertas vagas, poco transparentes, imprecisas, sin indicación, por ejemplo, de la fecha, sin indicación del stock, con restricciones, con limitaciones, el típico caso, ¿no?, que enfrentan los consumidores y usuarios a la letra chica, y la letra chica escondida y muchas veces provista no solamente en el mismo acto, sino en documentos anexos que no se integran simultáneamente con la misma, la baja de la oferta de manera inconsulta y de manera no informada, de forma anterior, por ejemplo, a su aceptación. Peor aún, ofertas discriminatorias, arbitrarias, vejatorias, sin mencionar obviamente tantas otras prácticas de carácter abusivo que seguramente deben evocar cada uno de ustedes, los aquí presentes, y que deben recordar en lo que respecta, ¿no?, a estos abusos que sufren los consumidores, usuarios y demás. Entonces, en el libre juego de lo que es la oferta y la demanda en el mercado, en esas grandes oportunidades en las cuales los proveedores incurren en las negativas o las restricciones injustificadas y arbitrarias de venta, se incurre en una distorsión de mercado. Y tenemos que purgar al mercado de esas malas prácticas. No es incentivar el acceso al mercado, la existencia o la coexistencia con estas prácticas abusivas, sino que el proveedor no puede ni debe oponer su propia torpeza en la realización de una oferta deficiente como justificativo de la no efectivización discriminatoria de la misma. Tenemos que erradicar esas malas prácticas del mercado para que realmente ese juego de oferta y demanda sea genuina y libre. Entonces pasamos, ¿no?, de vuelta a prácticas abusivas, las había mencionado antes. ¿Qué son prácticas abusivas? Y el mercado claramente está plagado de ellas. Y lamentablemente ha hecho, en base a ellas, el normal funcionamiento del mismo, ha apoyado su funcionamiento, su estructura, las ha enquistado a modo de creerlas verdaderos derechos adquiridos por parte de los proveedores. Práctica abusiva es aquella práctica comercial que se despliega en violación a todos los principios protectorios que podemos mencionar en materia consumeril, ya sea buena fe, la equidad, la igualdad, la confianza, la no discriminación y cualquier situación, como lo dice bien la norma, que colocan a los consumidores, a los usuarios en una situación lesiva. Lesiva de cualquier tipología, ya sea una situación discriminatoria, vergonzante, intimidatoria, indigna, conculcatoria de cualquier tipo en general. Y son prácticas que se despliegan en todos los momentos de relacionamiento con los consumidores, de manera precontractual, de manera contractual, de manera postcontractual, en el cumplimiento de todas las tratativas o cuestiones preliminares, de manera postcontractual, de manera extemporánea,
Cuando surgen, por ejemplo, estos procesamientos, tenemos el clarísimo ejemplo de los procesamientos ultraactivos de datos de los consumidores, de los usuarios, que bien respondían al principio de caducidad. Y hay algunas prácticas abusivas que son palmarias, son prácticas conductuales claramente identificables, pero también están aquellas que parecen, como decirles, veladas y que son meras manifestaciones de falta de control, de naturalidad, de confort, de desajuste, de desarreglo. Y creo que aquí son las peores desde la perspectiva de la manipulación del mercado, porque son esa sangría silente que distorsiona por abajo el mercado y que nadie se encarga de sancionar. ¿Por qué? Porque pasan inadvertidas como daño. Y esto no es menor, nuestro sistema insiste en esta cuestión de la reparación plena e integral y que nadie tiene que resistir de manera pasiva daños injustos. Pero está claro que nos falta en esta práctica consumeril, en la protección que merecen los consumidores y usuarios, nos falta gimnasia muscular para detectar los abusos impalpables del mercado, que son en definitiva lo que terminan determinando, lo que finalizan, ¿no? Y cierran la elección del consumidor, del usuario, porque generan exactamente el mismo efecto jurídico que esas prácticas abusivas palmarias. Ese disconfort permanente enseña de manera refleja a los consumidores y usuarios cómo actuar y qué esperar. Y aquí cuando uno habla, no siempre habla de lo lindo, de las expectativas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las expectativas legítimas objetivadas de confianza de los consumidores y usuarios? Hermoso, pero también están las expectativas legítimas objetivadas del temor, de la incerteza de los consumidores y usuarios, quienes son los perros de Pavlov del mercado distorsionado. Si ya saben que no les van a responder, no ejecutan la garantía. Si ya saben que no les van a dar, etcétera, etcétera, no lo hacen. Y es así como el consumidor empieza a enquistar en sí mismo sus propias malas prácticas para dejar que ese mercado, basado en una competencia injusta y distorsionada, siga siendo de las suyas. El consumidor, como débil jurídico, se adapta a las ineficiencias estructurales del mercado. Empieza a naturalizarlas, empieza a integrarlas con sus propias prácticas, con su propia experiencia, con sus propias percepciones. Y esto claramente es muy injusto, porque de vuelta la lección es que el mercado y los proveedores muchas veces empiezan a utilizar esta adaptación natural para escalar violentamente en esa abusividad. Esto es para profundizar justamente la inequidad, obviamente la desigualdad, entre otras cuestiones. Entonces, la ley 24240, todas las cuestiones de orden consumeril han venido a servir como grandes y profundos mecanismos de corrección de esas malas prácticas del mercado. Lo que no es menor, cuando nosotros hablamos de malas prácticas, son malas prácticas que claramente lo que hacen es distorsionar el mercado. Entonces, desde un inicio, la ley 24240 dijo, bueno, afuera las prácticas abusivas en función del mandato biofundamental, afuera cuestiones de trato indigno, que es el otro gran capítulo que todavía nos falta integrar, porque hasta ahora también nosotros hemos acercado, por ejemplo, la reparación de daños a los consumidores y usuarios, pero lo hemos visto y lo hemos sufrido muchísimo en relación a qué pueden reclamar los consumidores y usuarios. Bueno, y el daño relativo, ¿no?, al trato indigno, bueno, no, daño emergente solamente, no en cuestiones de orden conciliatorio, administrativo, demás, no, solamente lo económico, daños económicos, no, lo extraeconómico no importa. Vaya lección para el mercado, si el daño extraeconómico, afecciones espirituales o morales no importan, está claro que van a ser de ello una práctica absolutamente generalizada. Ese deber de trato digno se enraiza en lo que es nuestro principio general de la buena fe, tiene que ver justamente con cuestiones de equidad, de trato no discriminatorio, del reconocimiento también de la libertad de contratación. Porque para que tengamos verdaderamente un mercado libre tiene que haber libertad de contratación, y entonces si no tenemos dignidad no hay libertad posible. Y esto es
algo profundo que impacta desde el plano de lo personalísimo, que de vuelta no debe ser mala palabra en el mercado el abordaje de cuestiones de orden personalísimo. Entonces, ¿qué opciones les quedan, ¿no? Obviamente a los consumidores, a los usuarios, frente a ese incumplimiento de la oferta o por cuestiones de trato indigno? Ya tenemos identificado que todas estas cosas son malas prácticas del mercado. Y en el caso con conocimiento, obviamente, de esas malas prácticas, van a poder ser combatidas en los planos extrajudiciales, administrativos y judiciales. Pero el primer peldaño que tenemos que superar es, primero, el conocimiento de las opciones y asegurar la posibilidad del ejercicio. Porque un mercado coaccionado a través de mecanismos o prácticas de orden abusivo es un mercado que naturalmente no tiene una competencia adecuada, tiene una competencia también claramente distorsionada. Entonces, ¿qué opciones tiene? Bueno, los consumidores tienen varias opciones, ya lo sabemos, la ley 2440 las enuncia, y son opciones que tienen que estar a cargo del consumidor y sola y únicamente el consumidor debe y puede realizar, como decirles, esa elección. Y por otra parte también hay otros grandes y profundos mecanismos que reconocen el desastre del mercado, que son entre ellas las garantías legales. Las garantías legales no es otra forma también de corregir al mercado respecto de los parámetros mínimos de calidad exigible para competir. Y se relaciona con una profunda problemática que tiene que ver desde las cuestiones de orden de la equidad y por otra parte las cuestiones también de orden ambiental, lo que es el fenómeno de la obsolescencia programada, que tiene que ver también con la integridad de los consumidores de orden económico y que tiene justamente ese reflejo y correlato de exigirles a los competidores en mercado que sus productos al menos tengan una vida útil determinada. ¿A los efectos de qué? Y bueno, de evitar la muerte prematura del producto o del servicio, porque si no tuviéramos esas garantías, demos cuenta de la función sacramental que tiene en el mercado, si nosotros no tuviéramos esas garantías, es muy posible que los productos y servicios no tuvieran siquiera esa mínima vida útil. En lugares donde este tipo de protección no existe, y esto de vuelta no es distorsionar el mercado, es establecer una competencia en el cual no puede haber enriquecimiento sin causa. ¿Por qué? Porque en definitiva los proveedores, en el caso de que no existieran garantías de ningún tipo, podrían vender y colocar en el mercado productos y servicios que no tuvieran capacidad funcional alguna. Y esto es roto desde día cero, roto 0 kilómetro, y consumidor y usuario dañado desde el primer momento, privado de uso desde el primer momento. Sería la utopía, ¿no? Claro está que sería la utopía más divertida, ¿no? A favor de los proveedores, diciendo, bueno, lamentablemente debe quedárselo, ¿no? Y ahí distorsionaríamos también toda nuestra doctrina en torno, ¿no?, a los vicios ocultos, los vicios aparentes y demás. Pero bueno, ahí tienen también otra cuestión por la cual el derecho del consumidor es parte de la biblioteca del mercado y no puede el mercado olvidarse de consultar justamente, como decirles, este libro. Muchísimas gracias, sí, ya lo tengo en cuenta. Por lo tanto, bueno, pasamos entonces a las cláusulas abusivas y aquí hay otra cuestión de distorsión del mercado. ¿Qué son justamente, no, las cláusulas abusivas? Son cláusulas maximizadoras de ganancia. Y las cláusulas maximizadoras de ganancia frente a la contratación de consumo, adoptando todas las diversas formas y expresiones que tienen, clarísimamente son mecanismos distorsivos del mercado. Entonces, para ir justamente cerrando el encuentro del día de la fecha sobre la importancia del derecho del consumidor para el mercado, ¿por qué le preocupa o por qué le debería preocupar o por qué debería ser suyo el mercado ese libro del derecho del consumidor? Es crucial, obviamente, para el mercado porque proteger a los consumidores de las prácticas comerciales desleales es la obligación del mercado. Porque tenemos que asegurarnos un mercado con transparencia, en la cual la adquisición de productos y de servicios
sea en condiciones de información plena. Por otra parte, porque las relaciones de consumo tienen que ser vínculos donde se promueva la igualdad de las partes y la equidad. Entonces, en definitiva, el derecho del consumidor es una herramienta que sirve para la construcción de un mercado justo, un mercado que tiene que ser transparente, un mercado que tiene que ser no discriminatorio, que tiene que ser equitativo. ¿Dónde? Y aquí vamos a ver por primera vez una cuestión que clarísimamente se olvida. Estas relaciones, más allá de la simetría, y lo sabemos nosotros más que nadie como letrados, son relaciones también de índole colaborativo. Nosotros necesitamos de la colaboración de nuestros clientes. Necesitamos de la confianza de nuestros clientes. Y lo mismo recíprocamente, tenemos que colaborar, tenemos que confiar en ellos, y ese es un vínculo relacional muy complejo. En el mercado también necesitamos, en el caso, salir de esta cuestión de ese simplificismo antagonista entre los consumidores y usuarios versus los proveedores, las empresas. Hay que entender que en esta diada relacional tiene que primar la confianza, tiene que primar la colaboración, tiene que primar la cooperación y el respeto mutuo. Si no entiende el mercado que necesita de los votos de los consumidores y usuarios para funcionar y los proveedores para subsistir, no se está cumpliendo tampoco con la idea de entender qué es el libre juego de la oferta y la demanda, del cual tanto obviamente se habla. Si no sacamos de la ecuación a los consumidores, vulneramos a los consumidores, lo único que vamos a traer es tal vez un mercado, pero va a ser un mercado distorsionado, un mercado injusto, un mercado contaminado, poco transparente, inequitativo, entre otras cuestiones. Entonces, en definitiva, la importancia del derecho del consumidor para el mercado es dotarle al mercado de un montón de valores y características que son elementales. La confianza, la seguridad, el aseguramiento de que exista competencia y competencia sobre bases justas, sobre opciones reales, sobre información plena, donde haya equidad en las relaciones comerciales, donde se incentive, por ejemplo, la innovación y se lleve adelante un desarrollo económico de orden sostenible. Y todo ello con ciertos impactos puntuales en materia de mejora al mercado, porque el mercado mejora siempre con derecho del consumo. Siempre ha mejorado cuando se asegura el derecho a la información, cuando se asegura el derecho a la elección, cuando se protege la salud de los consumidores y usuarios, cuando se asegura el derecho a la reclamación por daños y perjuicios. Entonces, aquí simplemente como decirles para cerrar, ¿sí? Consumidor, y la respuesta es ahora más que nunca. Cuando más profundamente nos metemos en cuestiones de mercado, en estos tiempos que corren necesitamos de una protección cada vez más sólida, cada vez más robusta, mayor en materia de consumidor. La presencia del derecho del consumidor para el mercado es absolutamente necesaria, porque en el día a día el mercado naturalmente se ha profundizado, diversificado y complejizado. Cada vez hay más tratativas preliminares que son de carácter incisivo, hay publicidad cada vez más intensiva, más sistemática, más compleja, hay contratos también estructuralmente cada vez más complejos y más opacos desde la perspectiva de la cognoscibilidad y la comprensibilidad que tienen los consumidores y usuarios. Hay cada vez una información mayor, cada vez más difícil de abarcar, cada vez más difícil de transmitir y de comprender. Por otra parte, también el deber de seguridad se ha complejizado muchísimo. Y entonces asistimos a un fenómeno en el cual parece ser esquiva la seguridad que le debemos asegurar a los consumidores y usuarios. Y por parte de problemáticas más modernas, lo hemos charlado y pueden acceder al repositorio de charlas del CPACF, de todas las charlas que hemos compartido con la doctora Barrientos sobre cuestiones relacionadas al procesamiento automatizado de datos, que ya hoy en día es un correlato permanente de lo que es la protección consumeril. Todo lo que es protección de datos personales, procesamiento abusivo, intrusivo de datos, derechos de los titulares de los datos, derechos de los consumidores y usuarios. Y por otra parte, finalmente, nada más para mencionar algo más, las prácticas abusivas, como hemos comentado anteriormente, son cada vez más articuladas,
más expansivas, más impalpables, más complejas y muchas veces más coordinadas dentro de lo que es la estructura. Una estructura que cada vez se blinda de forma más sólida, de forma tal que a los consumidores y usuarios cada vez le cuesta más llegar al núcleo, ya sea de las empresas, de los proveedores y demás, para hacer oír su palabra. Entonces, más que nada, ¿no? Hoy, más que nunca, necesitamos del derecho del consumidor, necesitamos que ese capítulo del derecho del consumidor, que ese libro, siga agregando partes a su índice, porque el derecho del consumidor es parte justamente de nuestra historia jurídica y es parte de lo que ha mantenido justo al mercado hasta este momento. Es la mejor herramienta que tenemos de mejoramiento y de optimización del mercado a la fecha. Jurídicamente no hemos desarrollado otra, es la mejor herramienta que disponemos, dispone de los mejores y más profundos valores positivos de competencia justa, transparente y equitativa, y que no se basa de manera absoluta en valores negativos que lo único que hacen, en definitiva, es elevar las barreras de entrada, elevar los costos y expulsar aquella competencia a aquellos competidores que son realmente los más valiosos, porque son los que no recurren a las malas prácticas que distorsionan el mercado. ¿Y todo esto para qué? Para que ese libre juego de la oferta y la demanda no se distorsione y los votos de los consumidores no se manipulen, habiendo entonces una competencia justa en nuestro mercado. Así que bueno, con eso concluimos la charla del día de la fecha. Muchísimas gracias a todos los aquí asistentes. Debo recordar que también creo que allí se encuentra, ahí, bueno, justo no la estoy encontrando, pero bueno, se encontraba una persona que quería particularmente saludar. Simplemente, bueno, concluir con estas reflexiones finales y simplemente también anunciarles, como bien señalaba Sonia al comienzo, la próxima charla que compartiremos en el colegio. Esta va a ser la última del primer semestre, seguramente en el segundo compartamos otros tantos encuentros, y va a ser la conferencia Caret initio et fine la efigie de la protección de datos personales en la Argentina. Va a ser el lunes 23 de junio, también a través de Google Meet, de 17 a 18 horas. También será actividad libre y gratuita de nuestro colegio, con inscripción previa a través de Google Meet. Así que bueno, estén atentos desde ya a las publicaciones de actividades académicas del colegio para la fecha de apertura de inscripciones. Así que bueno, nos estaremos viendo en ese próximo encuentro. Muchísimas gracias nuevamente a Actividades Académicas del CPACF por el día de la fecha. Y Sonia, también inmensas gracias por todo. Te paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Joy. Siempre es un placer escucharte porque siempre tirás como una pelotita para repensar y también nosotros reflexionar. A mí me parece que lo que a mí respecta en tema del derecho del consumidor es también la profesionalización del poder, ¿no? Del gobierno, hablo de los tres poderes. Mientras no haya especialización, caemos siempre en lo posible de que nos engañen, porque al no conocer los productos, a conocer cómo funciona la tecnología, el caso puntual, que para mí me parece que llama al tema de la reflexión, es lo que pasó en la pandemia, que por el miedo a pasar esto, hoy tenemos millones de demanda a nivel mundial de los efectos de la vacuna por falta de información. Entonces, donde no se le daba la posibilidad a la persona de alguna manera de poder elegir si se quería vacunar o no, y esto pasó en todos los niveles, a nivel laboral, a nivel de país si podías ingresar, y esto fue a nivel internacional. Entonces creo que también de ahí parto de la base de especializarnos también, obtener los lugares del Estado, quien debe formar las leyes y todo, para tener una mejor protección, es que también tenga un cuerpo interdisciplinario para que podamos saber de qué se trata también. Totalmente ahí, Sonia, coincido. Lo que estás comentando es algo que realmente creo, como abogada consumerista, yo lo señalo. La pandemia fue realmente un periodo muy profundamente nefasto, con esta cuestión de suspensión prácticamente de todo el conocimiento acumulativo que teníamos en materia consumeril, y esto vos bien
lo sabés y lo estás retratando de manera perfecta, del silenciamiento por los discursos hegemónicos que había en ese momento, específicamente de no poder señalar cuestiones relacionadas a los riesgos del desarrollo. Todos los que hacemos derechos de los consumidores y usuarios o derechos en relación a la salud y derechos del paciente, una cosa es realizar este estudio de ventajas y desventajas y darle preponderancia a alguna finalidad jurídica específica o algún bien jurídico supremo, y algo muy diferente es silenciar una problemática existente. Es decir, el negacionismo sobre los riesgos del desarrollo fue atroz. Esto impactó sobre el deber de información, impactó sobre el derecho de los pacientes a conocer, a saber a qué se exponían, a elegir, a esta autodeterminación informativa, la autonomía de la voluntad de los pacientes respecto de las prácticas, y una práctica, claro, está intrusiva. ¿Por qué? Porque la vacunación es una práctica que naturalmente perdura respecto de lo que es el nivel orgánico del paciente. Entonces, creo que allí realmente, creo que humildemente, ¿no?, el derecho ha fallado en cuestión de relación a la defensa de estas cuestiones, y vos, como bien lo mencionás, y también volvemos al tema justamente, ¿no?, del mercado. Eso fue prácticamente decir, bueno, silenciemos una cuestión y generemos una práctica estandarizada sin atender a la distorsión que se generaba, y ese precio lo estamos pagando en la actualidad. Creo que con información plena y con libertad de elección y con autonomía de la voluntad siempre se logran resultados mejores. Bueno, muchas gracias, Joy, y los esperamos en la próxima. Un saludo grande a todos. Muchas gracias.